30 años, 30 años de rodillas, en silencio, con los ojos húmedos y el corazón desgarrado. Santa Mónica no rezaba por sí misma, rezaba por un hijo perdido, Agustín, brillante, pero ciego, orgulloso, pero vacío. Se burlaba de la fe y se sumergía cada vez más en el pecado, pero ella nunca se dio por vencida. Cada lágrima suya era una semilla plantada en el cielo. Cada noche sin dormir, un grito silencioso al corazón de Dios. El tiempo pasaba, los años se acumulaban y nada cambiaba, hasta que un día lo imposible sucedió. En la oscuridad del pecado una luz se encendió, y aquel hijo rebelde se convertiría en uno de los más grandes santos de la Iglesia. Ahora entenderás por qué las lágrimas de una madre fiel son más poderosas que cualquier argumento, y cómo Dios responde cuando el amor insiste hasta el final. Capítulo 1. Infancia y juventud en Tagaste. En medio de las tierras secas y polvorientas de la Numidia, en el norte de África del siglo IV, había una pequeña ciudad llamada Tagaste. Era un lugar de casas simples, construidas de barro y piedra, rodeadas de olivos y higueras, donde los gritos de los pastores se mezclaban con los cantos de las mujeres que lavaban ropa junto a los ríos. Fue allí, en ese escenario modesto y vibrante de la vida cotidiana, que nació Mónica, una niña de alma delicada, corazón fervoroso y ojos que parecían siempre fijos en el cielo. Mónica nació alrededor del año 331 en una familia cristiana profundamente devota. Sus padres, a pesar de vivir en una región aún marcada por las influencias del paganismo romano, cultivaban en el hogar una fe sólida y serena. Desde muy pequeña, Mónica fue enseñada a rezar con las rodillas en el suelo frío, a ayunar en silencio los viernes y a confiar en Dios incluso en las mínimas aflicciones. Escuchaba con atención las lecturas de la Sagrada Escritura y lloraba discretamente al escuchar las historias de los mártires. Todo en ella respiraba fe. Era como si, incluso en tierna edad, ya comprendiera el lenguaje del cielo. Era común verla caminando entre los olivos, llevando una pequeña ánfora con agua en la cabeza, mientras murmuraba oraciones. Hacía todo con dulzura, sin prisa, como quien entiende que cada gesto puede ser ofrecido a Dios. Pero no era solo una niña dócil. Había en ella una fuerza interior inusual. Cuando otros niños la provocaban o se burlaban de su piedad, Mónica mantenía el silencio y los ojos bajos, sin permitir que la ofensa tocara su alma. La juventud trajo a Mónica las primeras pruebas silenciosas. Como era costumbre en aquella época, fue prometida en matrimonio a un joven antes de comprender del todo el peso de lo que significaba unirse a otro ser humano para toda la vida. Ella, sin embargo, aceptó este destino con obediencia, sin revuelta, convencida de que su misión era vivir en el mundo sin ser del mundo. Mientras otras jóvenes soñaban con fiestas y alianzas doradas, Mónica se recogía en oración, pidiendo a Dios que le enseñara a amar con paciencia. La espiritualidad de Mónica comenzó a profundizarse a medida que maduraba. No se trataba de una fe ruidosa o excesivamente mística, sino de una espiritualidad cotidiana hecha de pequeños sacrificios, palabras amables y gestos de caridad. Cuando veía a una viuda sola, le llevaba pan. Cuando sabía de una mujer de luto, la visitaba con una vela encendida y un salmo en los labios. Su cristianismo era encarnado, vivido en los detalles del día a día. Fue también en esta fase que comenzó a experimentar las primeras lágrimas profundas de la vida espiritual. A veces se sentía incomprendida, incluso por los más cercanos, que la consideraban demasiado religiosa. Había noches en que lloraba sola en su cama, no por miedo o tristeza, sino por una sed de Dios que parecía nunca ser plenamente saciada. Esa sed
la moldearía para lo que estaba por venir. El capítulo de la infancia y juventud de Mónica termina con un momento simbólico, el día en que, aún muy joven, permaneció sola durante horas en la pequeña iglesia de Tagaste ante una cruz de madera desgastada por el tiempo. Allí, con el rostro bañado en lágrimas y el corazón en silencio, se entregó por completo a Dios. Dijo solo: Señor, haz de mí lo que quieras, pero que no me pierda de ti. Esta entrega, hecha aún antes de las grandes penas que vendrían, fue la semilla silenciosa de una santidad que, más tarde, sostendría tempestades inimaginables. Era el comienzo de una vida cuya fuerza no vendría de la ausencia de sufrimiento, sino de la perseverancia en medio de él. Capítulo 2. Matrimonio con Patricio, un hombre pagano y violento. El matrimonio de Mónica no fue el inicio de un cuento de hadas. Por el contrario, fue la inmersión silenciosa de un alma piadosa en Mintus Intusen, un campo de pruebas que pocos soportarían. Patricio, el hombre con quien fue unida, era pagano, un ciudadano romano de temperamento fuerte, impulsivo y poco dado a la piedad o mansedumbre. Era respetado en la ciudad, pero temido en casa. Su mirada severa, sus palabras duras y su genio explosivo hicieron del hogar de Mónica un campo diario de pequeñas batallas espirituales. A su lado, Mónica era como una vela encendida en medio de una tormenta. Su fe era motivo de burla para el marido, que frecuentemente ridiculizaba sus prácticas religiosas. Se irritaba con su silencio en las discusiones, con su hábito de rezar en lugar de confrontar y con su negativa a adoptar las costumbres paganas de la sociedad. Aún así, Mónica no respondía. A cada humillación, ella respondía con más oración, a cada grito, más silencio, a cada desprecio, más entrega. Comprendía, con una sabiduría que no venía de los libros, que no podría convertir a Patricio por la fuerza o por la palabra áspera, sino por el testimonio cotidiano de la caridad paciente. Las otras mujeres de la ciudad incluso la admiraban profundamente. Algunas preguntaban cómo soportaba la dureza del marido sin rebelarse, y ella, sin orgullo, respondía solo: Dios me ama, y yo también amo a aquel que él me confió. Pero la cruz no venía solo por la dureza de Patricio. Su suegra, que vivía bajo el mismo techo, también le era hostil. Ciega por las desconfianzas y por la preferencia hacia su hijo, frecuentemente acusaba a Mónica de intenciones ocultas, de manipulación, incluso de hechicería. Mónica, sin embargo, no respondía. Cuidaba de su suegra como si fuera su propia madre, alimentándola con paciencia y tratando sus enfermedades con ternura. Con el tiempo, no días, no meses, sino años, esa suegra ablandó el corazón. Un día, sin aviso, comenzó a defender a Mónica ante los demás. La caridad silenciosa había conquistado lo imposible. Aún así, el ambiente doméstico era tenso. Patricio no era solo áspero, tenía un temperamento volátil y las explosiones de ira venían sin previo aviso. Aunque nunca había sido físicamente violento, sus palabras eran como cuchillas, frías y afiladas. Muchas veces, Mónica se retiraba después de la cena, subía a su pequeña habitación, se arrodillaba en el suelo frío y lloraba en silencio, pidiendo a Dios que transformara aquel corazón de piedra. Pero nunca pensó en rendirse. El matrimonio para ella era un altar donde la esposa se consumía como ofrenda viva, por amor. Esta espiritualidad radical, hecha de renuncia diaria, no la volvía amarga. Al contrario, Mónica era amable, sabía acoger, tenía el don de escuchar, recibía a vecinas, aconsejaba a mujeres más jóvenes y aún entre las lágrimas conservaba una sonrisa suave. Cuando Patricio se calmaba, ella le servía la cena como si nada hubiera sucedido. Cuando él la ignoraba durante días, ella seguía firme, preparando el hogar, cuidando de los hijos
ofreciendo todo como oración. Fue en ese caldero de pruebas que su santidad comenzó a cobrar cuerpo real. Dios estaba esculpiendo a Mónica, día tras día, no con bendiciones visibles, sino con cruces pesadas, y ella, en lugar de huir del dolor, lo abrazaba con fe. Su sufrimiento no era pasivo, era redentor. La tensión emocional de este capítulo alcanza su punto álgido en una noche específica. Mónica había sido humillada frente a los empleados por una decisión errónea de Patricio. Se sintió herida, injusticiada, casi aplastada por la vergüenza. Subió a su cuarto, se lavó la cara, se puso su manto más simple y fue a la iglesia. Ya tarde en la noche, el templo estaba vacío, las velas apagadas, el aire era frío. Se arrodilló frente al altar y susurró: «Señor, si mi silencio es mi cruz, dame fuerza para cargarla. Si mi lágrima es semilla, que de ella nazca la conversión de mi marido». Años después, Patricio se convertiría al cristianismo, poco antes de morir. Pero esta victoria silenciosa estaba siendo regada con cada lágrima oculta, con cada injusticia acogida sin revuelta, con cada suspiro en el silencio de la noche. Este capítulo termina con Mónica mirando a su marido dormido, ya más viejo, aún pagano, y murmurando: «Aún no eres mi hermano en la fe, pero ya eres mi camino hacia Dios». Capítulo 3. Nacimiento de los hijos y los primeros años de San Agustín. El nacimiento de los hijos fue para Mónica una bendición envuelta en preocupaciones. Cada llanto de bebé era para ella un llamado a la vigilancia espiritual. Cada risa infantil, una chispa de esperanza. Tuvo 3 hijos, pero fue el primogénito, Agustín, quien se convertiría en el centro de sus dolores y oraciones más profundas. Desde el principio, Mónica percibía algo singular en Agustín. Era un niño brillante, sensible y dotado de una inteligencia fuera de lo común. A los pocos años, ya hablaba con una desenvoltura que sorprendía a los vecinos. Tenía una mirada penetrante, inquieta, que parecía siempre querer entender lo que había detrás de las palabras, de las normas, incluso de la fe. Mónica lo observaba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que ese niño, tan especial, podría tanto convertirse en un gran hombre de Dios como perderse en la vanidad del mundo. Desde la cuna, Mónica derramaba bendiciones sobre su hijo. Solía trazar la señal de la cruz en su frente antes de dormir, envolverlo en su manto durante las tormentas y, sobre todo, orar por él mientras aún balbuceaba las primeras palabras. Era común que susurrara en su oído mientras lo acunaba: «Tú eres de Dios, hijo mío. Nada te aleje de Él». Pero el futuro guardaba pruebas que ninguna madre podría prever. La infancia de Agustín estuvo marcada por enfermedades y en cierta ocasión casi murió de una fiebre misteriosa. Mónica, desesperada, prometió consagrarlo enteramente al Señor si sobrevivía. Pasó noches enteras de rodillas, recitando salmos y suplicando ante la imagen de Cristo crucificado. El niño, contra todos los pronósticos, se recuperó. Fue bautizado apresuradamente, pero el bautismo no fue ratificado después, lo que se convertiría más tarde en un motivo de profunda angustia. A medida que Agustín crecía, también lo hacían sus talentos. Su padre, Patricio, cada vez más orgulloso del hijo, empezó a invertir fuertemente en su educación. Lo envió a estudiar gramática, retórica y filosofía. Agustín era ávido de conocimiento, pero esa sed, aunque admirable, carecía de dirección espiritual. Mónica observaba con aprensión el entusiasmo de su hijo por los autores paganos. Homero, Virgilio, Cicerón. Hablaba con pasión sobre ideas que muchas veces contradecían la fe que ella tanto le había enseñado.
Uno de los momentos de mayor tensión emocional fue cuando Agustín, ya adolescente, confesó a su madre que consideraba el cristianismo rudo y poco refinado. Sus palabras fueron como lanzas en el corazón de Mónica. Intentó argumentar, intentó mostrarle al Cristo del amor, de la cruz, de la redención. Pero él se burló con ese típico desdén de los jóvenes convencidos de su propia sabiduría. Mónica se quedó en silencio. No discutió, pero lloró. Lloró de dolor, de frustración, de impotencia. En una de esas noches, bajó al pequeño oratorio de su casa, encendió una vela y dijo: «Señor, no permitas que mi hijo se pierda en las palabras de los hombres. Planta en él tu verdad, aunque él luche contra ella». Durante este periodo, el matrimonio de Mónica también sufría. Patricio, aunque ya más moderado, aún no compartía la fe de su esposa. No comprendía su inquietud con los rumbos del hijo. Pensaba que era un exagero, que Agustín debía buscar el éxito y no atarse a las amarras de la religión. Mónica, sin embargo, conocía el alma de su hijo mejor que nadie. Sabía que, detrás de ese brillo intelectual, había un corazón necesitado de Dios. Fue también en esa época que Mónica intensificó sus ayunos y mortificaciones. Llegaba a dejar de comer durante días, ofreciendo todo por la protección espiritual de Agustín. Cierta vez pasó 3 días en oración casi continua, durmiendo en el suelo, con un cilicio improvisado a la cintura. Sus sirvientas intentaron detenerla, pero ella respondía solo: «Mientras él esté lejos de Dios, no puedo descansar». Este capítulo se cierra con una escena de silencio y tensión espiritual. Mónica, sentada al borde de la cama del joven Agustín, mientras él duerme profundamente tras una noche de debates filosóficos. Ella sostiene en una de sus manos un rosario hecho por ella misma, en la otra un pequeño frasco con aceite bendecido. Ella unge discretamente la frente de su hijo y susurra, como hacía cuando él era bebé: «Tú eres de Dios, nada te aleje de Él». El futuro ya soplaba vientos de rebeldía y alejamiento, pero Mónica permanecía firme, como centinela ante una puerta que aún no se había abierto. La lucha por el corazón de Agustín apenas comenzaba. Capítulo 4. El dolor de la perdición de Agustín. La juventud de Agustín fue como una tormenta que arrastra todo lo que encuentra en su camino. Mientras su inteligencia florecía y conquistaba prestigio, su corazón se alejaba cada vez más de la fe simple y profunda que Mónica le había enseñado. Él no solo abandonó las enseñanzas cristianas, se sumergió de cuerpo y alma en una vida disoluta, sediento de placer, prestigio y autonomía. Para Mónica, cada elección de su hijo era una espada atravesando su alma. Lo que más la hería no era solo el pecado, sino la altivez con la que Agustín lo justificaba. Se convirtió en discípulo del maniqueísmo, una secta gnóstica que despreciaba al Dios del Antiguo Testamento, negaba el poder redentor del sufrimiento y se basaba en una dualidad radical entre luz y tinieblas. Para él, la fe cristiana era una superstición de débiles, una tontería para quienes no comprendían el mundo. Cuando Mónica intentó advertirle, fue duramente rechazada. «¿Dios? ¿Qué Dios permite tanto dolor?», le dijo un día, con sarcasmo en los ojos. Ella se calló, pero por dentro sangraba. Comenzaron entonces los años de lágrimas incesantes. Mónica ya no podía dormir en paz. Pasaba noches despierta, arrodillada ante la pequeña imagen de la Virgen María, suplicando: «Madre, tú que viste a tu hijo desfigurado por el dolor, enséñame a soportar este calvario». Sus sirvientas la encontraban muchas veces postrada en el suelo, con los ojos hinchados y la voz ahogada por el dolor.
A los 20 y pocos años, Agustín tuvo un hijo fuera del matrimonio, a Deodato, fruto de una unión informal con una mujer de Cartago. Mónica, devastada, aún así acogió al niño con ternura. Lo sostuvo en brazos como quien sostiene una promesa, una esperanza de que algo aún pudiera ser rescatado. Pero cada gesto de cariño por aquel nieto era también una lágrima ofrecida por el alma del hijo. Hubo un episodio especialmente doloroso al enterarse de que Agustín pretendía dejar Cartago y partir hacia Roma, donde esperaba conquistar más fama y alumnos para sus estudios. Mónica intentó impedir el viaje. Ella sabía, por una intuición de madre y mujer de oración, que Roma traería nuevas tinieblas a su hijo. Lloró, imploró, le sujetó los brazos con desesperación. Agustín prometió no partir sin avisarle. Pero una madrugada, mientras ella oraba en una capilla cercana, él embarcó escondido en el barco. Huyó, la dejó atrás como quien desprecia un peso incómodo. Cuando Mónica volvió a casa y supo de la partida, cayó de rodillas en el suelo del atrio, con el rostro enterrado en las manos. Allí, entre sollozos y el silencio de la casa vacía, vivió una de las mayores agonías de su vida. Era como si todas sus oraciones hubieran sido en vano. Pero no se rindió, no podía. Se levantó, arregló las maletas y decidió. Iría tras él. Iría hasta el fin del mundo, si era necesario, para salvarlo. Antes buscó consejos. Algunos sacerdotes sugirieron que dejara al hijo seguir su camino, que confiara en Dios sin perseguirlo. Pero un obispo, viendo su dolor, dijo algo que ella guardaría para siempre. Continúa rezando. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esa frase reavivó en Mónica la llama de la esperanza. Era como si Dios, a través de 1900, aquel pastor, hubiera confirmado: su dolor no era inútil, su llanto no era ignorado en el cielo. A partir de ese momento, Mónica pasó a vivir como una peregrina del Espíritu. Ya no era solo la madre afligida, era la intercesora, la guerrera silenciosa que enfrentaba distancias, desprecios y desdén social con la firmeza de quien sabe que el amor verdadero nunca se rinde. No pedía a Dios solo la salvación del hijo, también pedía fuerza para continuar creyendo cuando todo a su alrededor gritaba: «No vale la pena». Este capítulo termina en una escena de contraste simbólico. Agustín, en Roma, en un banquete lleno de vino y discusiones filosóficas, mientras Mónica, en Cartago, ante un altar simple, reza con los ojos cerrados, las manos temblorosas y el corazón destrozado. Dos mundos separados por la distancia y el espíritu, pero entre ambos un puente invisible de lágrimas y fe. Mónica sabía, mientras hubiera un hilo de vida en su cuerpo, no cesaría de luchar por el alma de Agustín, porque para ella, la perdición de un hijo era la crucifixión de una madre. Capítulo 5. La larga peregrinación de una madre por la conversión del hijo. La decisión de Mónica de seguir a Agustín hasta Roma fue el inicio de una larga peregrinación que uniría geográficamente dos almas separadas espiritualmente. Ella no tenía posesiones, protección ni garantías. Era una viuda africana, ya de edad avanzada, desafiando mares e imperios por amor a un hijo que huía de Dios. Pero había en Mónica una fuerza silenciosa, casi sobrenatural, que la hacía seguir adelante. Con los pies callosos y el alma en constante oración, ella transformaba cada paso en súplica. Al llegar a Roma, se encontró con una ciudad fría, indiferente y con nuevas decepciones. Agustín ya no estaba allí. Había partido a Milán. Una vez más, lloró, pero una vez más se levantó. Ya no era una madre afligida, era una misionera, cuya misión era el corazón de su propio hijo. En su camino, fue acogida por otras mujeres cristianas que la veían como una especie de santa viva,
Su fe incansable inspiraba, incluso en las casas más humildes. Su presencia era percibida como bendición. El olor a incienso impregnaba su ropa, y sus ojos rojos de tanto llorar brillaban con una paz que nadie entendía. Al llegar a Milán, Mónica sintió algo diferente en el aire. La ciudad hervía de ideas, de doctrinas, de movimientos religiosos y filosóficos, pero allí también había un hombre de Dios, cuya fama ya se había extendido, el obispo Ambrosio. Mónica comenzó a asistir a sus homilías con regularidad, siempre con Agustín en mente. Se sentaba en la penumbra de la iglesia, escuchaba en silencio y al final de la misa permanecía arrodillada durante largos minutos. No pedía milagros visibles, pedía constancia, perseverancia y que el Espíritu Santo se hiciera cargo de su hijo, aunque ella ya no estuviera viva para verlo. Mientras tanto, Agustín vivía inmerso en contradicciones. Su intelecto lo inquietaba. Las palabras de Ambrosio lo intrigaban. Poco a poco, su arrogancia daba paso a un cierto desconcierto interior. Mónica veía esto con discreción. No lo presionaba, solo oraba más. En casa, preparaba comidas simples, regaba el jardín con sus propias manos y dejaba sobre la mesa de su hijo pequeños mensajes escritos con pasajes de los Salmos. Durante ese tiempo, Mónica pasó por muchas privaciones. Tuvo que vender algunas joyas para sobrevivir. Pasaba frío, hambre y era frecuentemente ignorada por Agustín, que se ocupaba con debates y amistades peligrosas. Pero ella no se quejaba, al contrario, ofrecía todo. Sus dolores se convirtieron en ofrendas silenciosas. Su cuerpo comenzaba a flaquear, pero su alma se fortalecía día tras día. Una noche, en Milán, Mónica tuvo un sueño que marcó su camino. Soñó con Agustín caminando por un campo florido, seguido por ella a cierta distancia. De repente, él se detenía, se volvía hacia ella y decía: «Madre, ¿por qué estás tan lejos? Ven, el camino es el mismo». Ella despertó entre lágrimas. Le contó el sueño a Agustín, quien se burló, pero por dentro algo se movió en él. Mónica lo percibía. Sabía que el Espíritu Santo comenzaba a soplar en su dirección. También hubo un episodio significativo entre ella y Santo Ambrosio. Al verla rezar sola en la iglesia, el obispo se acercó y escuchó su dolor. Ella le contó sobre el hijo perdido y su lucha incesante. Ambrosio, tras escucharla en silencio, dijo: «Ve tranquila, mujer. Es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda». Estas palabras, repetidas en tantas biografías, se convirtieron en un himno interior para Mónica. A partir de ese día, nunca más dudó de la promesa de Dios. La batalla aún no había terminado, pero la victoria ya estaba anunciada. Este capítulo se cierra con Mónica, sentada al borde de la cama, cosiendo en silencio mientras escucha a Agustín conversar con amigos sobre temas espirituales, esta vez sin burlas. Él aún resistía, aún racionalizaba, pero ya no era el mismo, y ella lo sabía. Con los ojos fijos en un crucifijo simple de madera, susurró solo: «Está llegando, Señor, está volviendo a ti, y yo, tu sierva, seguiré orando hasta el último suspiro». Mónica no convirtió a Agustín con palabras, sino con lágrimas, distancia y sacrificio. Y ahora, en medio del frío de Milán, la primavera del alma comenzaba a surgir. Capítulo 6. El encuentro con Santo Ambrosio y la luz al final del túnel. La llegada de Mónica a Milán coincidía con el momento en que los muros internos de Agustín comenzaban a desmoronarse. La presencia discreta pero constante de su madre y los sermones incisivos del obispo Ambrosio comenzaron a trabajar juntos como dos martillos invisibles, golpeando las murallas del alma rebelde de su hijo. Era el inicio de la esperanza que tanto tiempo había esperado y orado para ver. Ambrosio no era como los otros predicadores que Agustín había conocido.
no hablaba con sentimentalismo o fragilidad. Era un hombre culto, refinado, firme. Sabía argumentar con lógica y profundidad. Al escucharlo, Agustín comenzó poco a poco a desconfiar de las bases del maniqueísmo y por primera vez en muchos años comenzó a escuchar con el corazón. Mónica lo percibió. Ella asistía a las homilías a distancia, siempre con un velo discreto en la cabeza, manos cruzadas sobre el regazo y ojos atentos. Era como si cada palabra de Ambrosio fuera una brasa encendida lanzada al corazón del hijo, y ella, con su fe silenciosa, soplaba para que tomara fuego. Mónica nunca confrontaba a Agustín al volver a casa, pero había en su silencio, en su forma de preparar el pan, de barrer el suelo, una presencia que lo hacía pensar. Cierta noche, Agustín llegó inquieto. Caminaba de un lado a otro en la habitación como un animal enjaulado. Mónica, al escucharlo, no dijo nada. Se sentó cerca y comenzó a abordar como si nada hubiera cambiado, pero oraba interiormente con fervor. Agustín finalmente explotó. Si Dios existe, ¿por qué me siento tan vacío? Ella levantó los ojos, llenos de compasión, y solo respondió: porque aún no has dejado que Él te llene. Estas palabras fueron como un espejo. Por primera vez, Agustín no replicó. Quedó en silencio, mirando el suelo. Mónica sabía, el Espíritu Santo estaba actuando, pero aún habría dolor antes de la luz plena. Un episodio profundamente simbólico ocurrió en un jardín, meses después. Agustín estaba con el corazón en guerra. Deseaba liberarse de las ataduras del pecado, pero no podía. El placer, el orgullo, la vanidad lo mantenían como cadenas invisibles. Fue entonces que escuchó de forma misteriosa una voz de niño diciendo: «Tole, lege». Él abrió las Escrituras y leyó un pasaje que hablaba de abandonar las obras de la carne y revestirse del Señor Jesucristo. En ese instante, una paz profunda lo invadió. Era el momento de la rendición. Agustín corrió hacia Mónica. Ella estaba sentada cerca de la cocina, preparando una infusión de hierbas. Se arrodilló a sus pies, tomó sus manos callosas y, con los ojos llenos de lágrimas, dijo solo: «Madre, me he rendido». Mónica no gritó, no lloró en exceso. Permaneció en silencio durante largos segundos. Luego puso la mano sobre su cabeza y, con voz firme, murmuró: «Lo sabía, siempre lo supe. Dios es fiel». En los días siguientes, Agustín pidió ser instruido en la fe. Mónica siguió todo de cerca, pero siempre con una discreta reverencia. Vio a su hijo prepararse para el bautismo como quien ve el amanecer después de una noche sin fin. Cantaba salmos mientras lavaba la ropa, ofrecía pequeños ayunos y encendía velas ante la imagen de Cristo todos los días. Había en ella una alegría serena, una paz de quien ha atravesado el desierto y ahora ve el oasis. El bautismo de Agustín fue celebrado en la vigilia pascual, en manos de San Ambrosio. Mónica estaba presente. Cuando lo vio sumergido en las aguas, apretó contra su pecho un pequeño crucifijo de madera. Las lágrimas fluyeron sin alarde, como ríos que finalmente encontraron el mar. El incienso llenaba el aire de la iglesia, las campanas sonaban y Mónica susurraba solo: «Señor, ahora ya puedes llevar a tu sierva en paz, pues sus ojos han visto la salvación de su hijo». Este capítulo se cierra con la imagen de Mónica y Agustín caminando lado a lado al atardecer. Ella con pasos lentos y rostro sereno. Él con la mirada brillando de nuevo, pero ahora con otra luz, la luz de la fe reencontrada. El camino que ella recorrió durante tantos años, cargando la cruz invisible de la intercesión, había llegado por fin a su resurrección.
Capítulo 7. La conversión de Agustín y la victoria de la fe materna. La conversión de Agustín no fue solo el punto culminante de la vida espiritual de Mónica. Fue el milagro que ella soñó, sudó y lloró durante décadas. Pero incluso ese milagro, tan esperado, no llegó sin dolor. La travesía entre la fe reencontrada y la nueva vida exigía, ahora, renuncia real, elecciones firmes y un abandono completo de la vida antigua. Y Mónica, aunque ya no en la primera línea de la batalla, permaneció al lado de su hijo, como quien cuida a un recién nacido en los primeros días fuera del vientre. Después del bautismo, Agustín cambió radicalmente su forma de vivir. Abandonó la carrera de profesor de retórica, vendió sus bienes, liberó a los esclavos que había heredado y comenzó a vivir en oración, meditación y estudio de la palabra. Se retiró a una casa en Casiciaco con algunos amigos y familiares, entre ellos Mónica y Adeodato, su hijo. Allí, en una especie de comunidad cristiana primitiva, vivió un tiempo de profunda introspección. Mónica era el alma silenciosa de aquel lugar. Se encargaba de las comidas, enseñaba cantos antiguos, compartía pequeñas historias de los santos con los más jóvenes, pero sobre todo oraba. Su papel era como el de María en Caná, discreta pero esencial. Cuando veía a Agustín escribir, sumido en las escrituras, ella murmuraba salmos en voz baja. Cuando él se detenía en silencio, con dudas o temores, ella se sentaba a su lado y rezaba con él. Nunca más necesitó suplicar en desesperación. Ahora, sus oraciones eran de alabanza y gratitud. Pero había algo en la mirada de Mónica que denunciaba. Sabía que su tiempo en la tierra estaba terminando. Era como si, habiendo cumplido su misión, su cuerpo comenzara a ceder ya sin resistencia. Ella había envejecido prematuramente por los dolores y ayunos, por las noches sin dormir y los viajes extenuantes. Aún así, no se quejaba. Cada dolor era para ella una alegría. Después de todo, llevaba las marcas de la fidelidad. Durante este periodo, Mónica y Agustín tuvieron diálogos profundos. Uno de ellos, a orillas del río Tíber, en Ostia, se convirtió en célebre por su belleza y trascendencia. Madre e hijo, sentados juntos a la ventana, comenzaron a hablar sobre el cielo. Hablaban sobre la eternidad, sobre el reposo en Dios, sobre la belleza de un amor sin límites. Agustín, en sus Confesiones, más tarde narraría esta conversación con emoción. Estábamos solos, inclinados hacia la ventana, contemplando las cosas celestiales, y ascendíamos interiormente, por encima de nosotros mismos, hasta tocar, por instantes, la región de la paz que excede todo entendimiento. Mónica, en ese momento, miró a su hijo con ternura y dijo: «Hijo, en cuanto a mí, ya nada me ata a esta vida. Todo lo que le pedí a Dios, Él me lo concedió. La única razón por la que deseaba vivir era para verte cristiano. Ahora, ya no sé qué hago aquí». Estas palabras, dichas con una serenidad casi celestial, fueron el anuncio velado de su partida. Pocos días después, ella enfermó. Una fiebre intensa se apoderó de su cuerpo. Agustín, al verla tan débil, se desesperó por un instante. Quiso llevarla de vuelta a África para enterrarla junto a los ancestros, pero Mónica se negó. Dijo solo: «Aquí mismo, en este lugar extraño, seréis vosotros quienes sepultaréis a esta madre. No os preocupéis por mi cuerpo, solo pido, recordadme ante el altar del Señor». En los últimos días, Mónica ya no comía ni hablaba mucho. Pasaba horas con los ojos cerrados, como en éxtasis. Era como si estuviera entre dos mundos, con un pie aún en la tierra y el corazón ya en el cielo. Cuando la muerte finalmente llegó, fue tranquila. Un suspiro suave, una sonrisa discreta y el silencio.
la mujer que había atravesado continentes por amor, que había ofrecido su propia sangre en forma de lágrimas, ahora reposaba en los brazos del Padre. El luto de Agustín fue profundo. Lloró como quien pierde la mitad de su propia alma y, sin embargo, reconocía, esa muerte no era un fin, sino una coronación. Su madre, humilde y perseverante, había vencido. No con discursos, sino con las rodillas en el suelo. No con autoridad, sino con mansedumbre. Este capítulo se cierra con la imagen del cuerpo de Mónica siendo sepultado en Ostia. Pocos presentes, ningún lujo, pero en el corazón de Agustín y de quienes la conocieron había certeza. Aquella mujer simple de Numidia se había convertido, a los ojos de Dios, en una gigante. Y su nombre, aunque no buscaba gloria, resonaría para siempre como símbolo de la madre que ora, lucha y ama hasta el final. Capítulo 8. Los últimos días de Mónica y su muerte en Ostia. Los últimos días de Mónica no fueron marcados por grandes hazañas visibles, sino por una paz tan profunda e inexplicable que ya anunciaba su inminente entrada en la eternidad. En Ostia, donde aguardaba con Agustín y sus compañeros un barco para regresar a África, ella, por primera vez, parecía no tener prisa. El cielo anaranjado de las tardes, el murmullo del río Tíber, el olor salado del viento, todo eso era para ella como una preparación serena, como si el propio universo la envolviera en despedida. Mónica sabía, sentía en los huesos y en el alma, su tiempo se estaba cerrando. Pero había una luz en su mirada. Ya no era más la madre afligida que lloraba por un hijo perdido. Era la mujer que había sido atendida, moldeada y conducida por Dios hasta el cumplimiento total de su misión. Su presencia, aunque físicamente frágil, emanaba una paz que contagiaba a los que estaban alrededor. Mientras esperaban el embarque, Agustín notaba que su madre pasaba largos períodos en silencio. Se sentaba cerca de la ventana, con los ojos cerrados, el rostro levemente vuelto hacia el sol. Cuando hablaba, sus palabras venían cargadas de ternura y eternidad. Un día, sosteniendo las manos de su hijo, dijo: «Agustín, hijo mío, tú eres mi descanso. El Señor me ha traído hasta aquí. ¿Qué más podría desear?». La enfermedad llegó como un susurro, una fiebre suave, persistente, que poco a poco consumía sus fuerzas. Mónica, sin embargo, no se dejó abatir. Cuando Agustín, alarmado, quiso buscar médicos o cambiar los planes del viaje, ella respondió con una sonrisa: «No te inquietes por mi salud. Hay un tiempo para todo, y mi tiempo se está cumpliendo». Durante los días de convalecencia, Agustín se mantuvo a su lado, velando, rezando y tratando de absorber cada palabra, cada gesto. Las noches eran silenciosas. Solo el sonido distante de las aguas del Tíber y el susurro de las hojas al viento. Y allí, entre sombras y oraciones, madre e hijo vivieron los momentos más intensos de comunión espiritual. En una de esas noches, Mónica hizo un último pedido: «Cuando muera, no te preocupes por mi cuerpo. No desees transportarlo a África. En cualquier lugar, Dios sabrá dónde encontrarme en la resurrección. Pero recuérdame, siempre ante el altar del Señor». Era el testamento espiritual de una madre santa, no riquezas, no glorias, solo una súplica por la oración. Su muerte llegó como un beso. Al amanecer, mientras los primeros rayos doraban las ventanas, Mónica expiró suavemente. Estaba en paz. El rostro sereno, los ojos cerrados como quien duerme, las manos entrelazadas en oración. La mujer que pasó la vida clamando por la conversión de su hijo ahora entraba en el descanso eterno, como una guerrera que, después de la batalla, recibe su corona. Agustín lloró, pero sus lágrimas no eran de revuelta, eran de gratitud y añoranza. Sabía
que esa alma, ahora liberada, intercedería por él de una manera aún más poderosa. Sabía que su madre, a quien tanto debía, sería recordada para siempre, no solo por él, sino por toda la iglesia. El cuerpo de Mónica fue sepultado allí mismo, en Ostia. La ceremonia fue simple, sin grandes pompas. Pero en el silencio de esa despedida, algo eterno se hizo presente. El olor del incienso se elevaba como ofrenda y los cantos entonados por los cristianos sonaban como himnos de victoria. Agustín, en su corazón, sentía que no había perdido una madre. Había ganado una intercesora en el cielo. Décadas más tarde, al escribir sus confesiones, registraría con palabras conmovedoras la memoria de esa mujer que había sido para él más que madre. Había sido apóstola, profetisa, mártir invisible. El nombre de Mónica se eternizaría en la iglesia, como símbolo de aquellas que sufren en silencio, que aman sin medida, que rezan sin cesar. Este capítulo se cierra con una imagen poderosa, una vela encendida junto a la tumba de Mónica, en medio del atardecer de Ostia. El viento sopla suave, y una mujer desconocida, quizás otra madre en oración, se arrodilla ante el túmulo, murmurando un pedido silencioso. La semilla sembrada por Mónica fructificaba, y su legado comenzaba a multiplicarse. Capítulo 9. El legado espiritual de una Madre Santa. El tiempo pasó, pero la memoria de Mónica no se apagó. Por el contrario, a medida que Agustín crecía en sabiduría, santidad e influencia, el nombre de su madre brillaba como una luz silenciosa detrás de cada sermón, cada página escrita, cada conversión alcanzada por sus palabras. Mónica había muerto en un rincón simple del mundo, sin monumentos ni aclamos, pero su legado crecía como un río que se alimenta de fuentes invisibles. Agustín se convirtió en obispo de Hipona y uno de los más grandes doctores de la Iglesia. Sus obras, Confesiones, La ciudad de Dios, sobre la Trinidad, moldearon el pensamiento cristiano durante siglos, pero en medio de la profundidad, en teológica, siempre había un recuerdo, un hilo de oro entre las páginas, la figura de la madre que oraba. Mónica nunca escribió una línea, nunca predicó en público, nunca dirigió una comunidad, y sin embargo, sin ella, no habría habido Agustín. Su vida aparentemente común se convirtió en extraordinaria porque fue vivida con una fe radical, valiente, diaria. La fe que lava la ropa cantando salmos, la fe que cocina mientras reza, la fe que vela a los hijos con la mano en el rosario, la fe que llora pero no desiste. Esa fe silenciosa, humilde y oculta a los ojos del mundo se convirtió en modelo para incontables madres a lo largo de los siglos. La historia de Mónica es, sobre todo, la historia de una mujer que vivió la maternidad como vocación sagrada. Ella comprendía que ser madre no era solo generar un cuerpo, sino conducir un alma al cielo. Y lo hizo no con imposiciones, sino con oración, no con exigencia, sino con testimonio, no con discursos, sino con lágrimas. Por eso la Iglesia la proclamó santa, no por milagros espectaculares, sino por la perseverancia. Su fiesta, celebrada el 27 de agosto, es especialmente querida por mujeres que sufren por los caminos errantes de sus hijos. Muchas de ellas se arrodillan ante su imagen, tocando sus pies con los propios dedos temblorosos, como quien toca a una hermana mayor en el dolor. El legado de Mónica también se perpetúa en la forma en que transformó el sufrimiento en santidad. Ella no se dejó endurecer por las penas. A cada humillación de su marido respondía con ternura, a cada rechazo de su hijo con más oración, y así los convirtió a ambos. Su historia es el evangelio vivido en casa, en el silencio de las cocinas, en los bancos de las iglesias,
en los cuartos donde las madres lloran solas. Hoy, Santa Mónica es la patrona de las madres cristianas, de las esposas que sufren por maridos distantes, de las mujeres que cargan la cruz de la espera. Su nombre es invocado en las madrugadas por aquellas que, como ella, tienen hijos alejados de la fe, y su vida es prueba viva de que la oración de una madre puede mover el cielo y transformar la tierra. El capítulo final de su historia no termina con su muerte, sino con cada madre que al conocerla se pone de rodillas y vuelve a orar. Ella está viva, actual, compañera de las mujeres que luchan en silencio. Mónica no desapareció. Ella camina, hoy al lado de cada corazón materno que se niega a desistir. Este capítulo se cierra con una imagen que trasciende los siglos, la de miles de madres en diferentes partes del mundo, sosteniendo rosarios con manos cansadas, susurrando los nombres de sus hijos. En cada oración resuena el nombre de Mónica. En cada lágrima brilla su victoria, porque el amor verdadero, cuando se vive con fe, jamás es inútil. Es semilla eterna. Prepara el corazón, pues ahora entraremos en el momento más sagrado de esta historia, la oración. Este no es solo el final de un guión, sino el apogeo espiritual de un viaje vivido entre lágrimas, silencios y milagros. Si eres madre, esposa, abuela o mujer que sufre en silencio por las almas de su familia, esta oración fue hecha para ti. Respira profundo. Siente el olor del incienso, el silencio de la iglesia al atardecer, la brisa suave que entra por la ventana. Cierra los ojos y permítete ser conducida al corazón de la intercesora de las madres, Santa Mónica. Santa Mónica, mujer de lágrimas y silencio, tú que conociste el peso de la espera, el dolor del desprecio y la soledad de la fe incomprendida, acoge en esta hora mi corazón de madre, herido por la ausencia espiritual de mi hijo. Tú que te arrodillabas al pie de la cama del hijo perdido, tú que tocabas con oración los abismos donde él se escondía, enséñame a no desesperar. Incluso cuando mis ojos ya no lo ven, incluso cuando él se burla de la fe, incluso cuando todo en mí desea rendirse, sosténme con tu ejemplo. Santa Mónica, mujer del sí cotidiano, tú que lavabas, cocinabas y cuidabas, ofreciendo todo al cielo, convierte también mis tareas simples en oraciones escondidas. Transforma mis suspiros en plegarias, mis lágrimas en sacrificio, mis noches sin sueño en vigilias silenciosas por amor. Pide al Espíritu Santo que envuelva a mi hijo con luz, que su mente se abra a la verdad, que su corazón endurecido vuelva a latir por Dios, y que un día él se arrodille no solo ante mí, sino ante el altar del Señor. Santa Mónica, esposa fiel, incluso ante la dureza, intercede por mi familia. Sana las heridas de mi hogar, rompe las cadenas de la incredulidad y restaura los lazos rotos por la ausencia de Dios. Madre Santa, mujer que sufrió sin perder la dulzura, te entrego ahora todo lo que cargo, las palabras que nunca se dijeron, los consejos que no se escucharon, las oraciones que parecían sin respuesta. Recibe todo, todo a los pies del Cristo que tú amaste. Y mientras espero, como tú esperaste, dame la gracia de continuar firme, sin revuelta, sin desistir, sin perder la fe. Santa Mónica, mi hermana en el dolor y en el clamor, confío, espero, perseveraré. Y cuando mi hijo finalmente regrese, como el tuyo regresó, estaré allí, de rodillas, con el corazón en fiesta y los ojos vueltos hacia el cielo. Amén.